Bien, el tema que nos preocupa a todos es la escalada importantísima que tuvo el valor del dólar, que llegó a unos 43 pesos con 50 en la cotización en promedio, y para tratar de entender y saber las causas de por qué sucede esto con la cotización del dólar, estamos ya en contacto con Julián Guarino. Julián, buen día. Estimado Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer escucharte nuevamente. ¿Cómo andás? Igualmente, bueno, muy bien. Bueno, preocupado, Claudio, porque... Sí. Una pregunta que se hace toda la gente, el común de la gente que por ahí no entiende mucho los vericuetos de la economía y de las finanzas, dice, pero ¿por qué el dólar saltó de esta forma? ¿Por qué ayer cerró a 43,50? ¿Es especulativo y en los próximos días va a tener un descenso como ha pasado en otras oportunidades? ¿O ya la escalada es definitiva? A ver. Sí, es una buena pregunta y la respuesta quizás no te la voy a dar con los dólares, sino te la voy a dar con los pesos, que es en definitiva lo que manejamos los argentinos, lo que emite el Banco Central y de alguna forma también lo que recibe la influencia de quienes hacen política económica en la Argentina. ¿Qué pasa con los pesos en la Argentina? Bueno, yo diría en algún punto que quienes tienen pesos en el bolsillo hoy están complicados. ¿Por qué? Si vos no tenés ahorros suficientes como para generarte lo que podría llegar a ser algún tipo de colchón hacia adelante, seguramente cada vez te alcanzan menos los pesos para comprar lo que son bienes y servicios de la economía, lo que es una canasta de alimentos, etcétera. Es decir, esos pesos te alcanzan para menos, se están depreciando en términos del resto de los bienes y servicios de la economía. Para aquel que tiene pesos en el bolsillo, justamente la decisión tiene que ver con eso. Si me quedo con esos pesos en el bolsillo, obviamente pierdo poder adquisitivo. Si busco algún tipo de refugio, la pregunta es ¿dónde? Y ahí la respuesta bastante clara, por cierto, es que en la Argentina siempre los refugios tienen que ver con la moneda dura, en este caso con el dólar. Ahora, la pregunta que también hay que hacerse, Claudio, es ¿qué pasa con el dólar en este sentido? Y la respuesta es que en la Argentina sistemáticamente ha tenido una especie de estrangulamiento en la cantidad de dólares que ingresan al país. ¿Por qué? Bueno, porque durante algún tiempo, durante los últimos 2 años, la Argentina se endeudaba para traer esos dólares al país. Hoy esa ventanilla está cerrada, es decir, que hay una cantidad relativamente fija de dólares disponible y en cambio lo que es la demanda de dólares ha crecido por parte de ¿quiénes? Bueno, de los pequeños inversores, aquellos que tienen algunos pesos en el bolsillo y que pueden recurrir al dólar. La mayor parte de la gente obviamente no puede hacerlo por cuestiones que hablamos habitualmente. Yo me pregunto, ¿cuál es el por otro lado, los inversores también. Del pequeño ahorrista o de aquel que tiene que le sobra un peso en el bolsillo y dice, bueno, lo que me quede acá que no lo voy a gastar este mes, compro dólares? ¿Es un volumen tan importante como para generar una escalada o esto viene por lado de la especulación financiera de los grandes grupos? No, es un volumen importante porque, a ver, plazos fijos en los bancos, que es la inversión básica y que de alguna manera es lo que está mirando en este momento todo el mundo, hay alrededor de unos 12.000, equivalente a 12.000 millones de dólares en pesos depositados a plazo fijo a una tasa de interés. Esa tasa de interés, obviamente, el Banco Central la mantiene atractiva y la mantiene por encima de lo que mide la inflación, porque si va por debajo de lo que mide la inflación, obviamente a nadie le conviene tener pesos en el bolsillo, sino que le conviene o gastarlos o pagar lo que tiene que pagar porque se va depreciando a lo largo del tiempo. Te lo come la inflación. Entonces, claro, exactamente. Entonces, un poco lo que se está viendo es que esa masa de pesos que hoy está en los bancos, invertidos en plazos fijos, empiezan a reaccionar a ¿qué? Bueno, a que la inflación es más alta de lo que se estaba previendo, es decir, que el número de febrero probablemente va a estar en torno al 4%, y entonces a una tasa de interés que en promedio, para no hacerlo demasiado técnico, si el banco te paga 2,5% mensual y la inflación es del 4% y la devaluación en este caso prácticamente en algunos días ya es del 8%, o el salto del dólar es del 8%, obviamente aquel que tiene pesos en el banco o aquel que tiene pesos en el bolsillo se inquieta y lo que dice es, bueno, yo me voy a cubrir, me voy a proteger porque si no pierdo poder adquisitivo. Yo lo que quiero decir, Claudio, con esto es lo siguiente: estamos hablando de términos financieros, estamos hablando de lo urgente, y lo que está debajo es lo importante, que es la economía real, que son los trabajos, que es la industria, que es el comercio. Todo eso está sufriendo ya desde hace muchísimo tiempo. Sin lugar a dudas. Los problemas de la Argentina, y que son las cuestiones domésticas que influyen también en el aumento del dólar. El déficit fiscal, la inflación y la economía, el comercio paralizado, ¿no?
Sí, sí. Mira, hay varias cuestiones que a mí me parece que es importante resaltar. Yo creo que lo central es tener en cuenta esto. El gran problema que tiene la Argentina hoy es la inflación. ¿La inflación por qué? Porque se supone que es el objetivo básico que el gobierno se ha fijado para combatir y que en pos de conseguir ese objetivo lo que ha hecho es deprimir enormemente la economía. Ha generado una recesión muy importante y cuando observamos qué es lo que dicen los funcionarios en los últimos días, después de tener una inflación de enero alta, después de tener probablemente una inflación de febrero aún más alta, la realidad es que no hay una reacción, no hay un diagnóstico. El presidente abrió sesiones en el Congreso y no hizo un diagnóstico de lo que estaba pasando. El ministro de Producción en el día de ayer tampoco dijo que no le preocupaba lo que estaba pasando con el dólar. Y en realidad el gobierno aplica un plan económico para tratar de combatir la inflación. ¿Cuál es? Tener déficit cero. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sube la tasa de interés, seca la economía. En los últimos días le ha sacado casi 10% de la base monetaria. Es decir, se han llevado el 10% del dinero que estaba dando. Millones de pesos, ¿no? Más o menos, en 3 días. Claro, hay un sistema de licitaciones, exactamente. Pero viernes, para que la gente lo tenga más bien claro. Sí. Sí, y bueno, se lleva el 10% del dinero que estaba dando vuelta, pone una tasa de interés atractiva y lo saca de la economía. Claro, eso es dinero que no está dando vueltas y obviamente es dinero que no va a ir a consumo, no va a generar trabajo, nada. ¿Pero qué lo hace? Porque dice que de esa manera va a conseguir bajar la inflación. ¿Es la primera vez que lo hace? No, por supuesto que no, lo viene haciendo ya desde hace muchos meses. ¿Logró bajar la inflación? No. ¿No? Este es el resultado que ha tenido esa política. Cuando se le pregunta al presidente del Banco Central qué es lo que va a hacer, dice más de lo mismo. Es decir, vamos a subir más la tasa de interés, vamos a generar en definitiva más recesión económica para tratar de bajar la inflación. Si no resultó antes, ¿por qué resultaría ahora? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y por otro lado, yo diría que la inconsistencia está en que el gobierno sigue sistemáticamente ajustando lo que son las tarifas de los servicios públicos y el combustible a precios dolarizados, y que eso es lo que está generando a la inflación, pero que nadie está mirando ahí y que por ende la inflación va a seguir en la Argentina porque lo que tenemos es, por un lado, una política que ajusta sistemáticamente tarifas y combustible, que son los insumos de cualquier emprendimiento productivo de la Argentina, energía, sí, gasoil, petróleo en general, luz o gas, agua también. Entonces, si eso sube de precio porque está dolarizado, obviamente quien trabaja con esos insumos termina trasladándolo al producto final. Tenés inflación en la Argentina y lo que dice el gobierno, bueno, pero yo la voy a combatir. ¿Cómo? Le preguntamos. Subiendo la tasa de interés. Pero si ya la subiste y no funcionó. Bueno, no, pero ahora sí va a funcionar. Por eso la incertidumbre, por eso sube el riesgo país. El riesgo país es ni más ni menos que hay inversores en el exterior que venden los bonos argentinos y eso lo que produce es una diferencia, un diferencial en la rentabilidad y por eso, en definitiva, ¿no? Claro, que es muy alto, esto hay que marcarlo, es decir, es muy alto realmente y esto está mostrando, me parece a mí, la desconfianza, esto genera incertidumbre, hay gente que... Julián, sí, todo plan económico, toda política financiera necesita un componente que no tiene que ver con los números, sino por la confianza que tienen todos en ese plan económico y en esa política financiera. Acá lo que hay es como una desconfianza a todo eso. Sí, sí, y yo digo es lamentable. A ver, nadie quiere que le vaya mal al gobierno porque por ende nos va mal a todos y la realidad es que eso es totalmente perceptible en la calle. Digo, no hay que ser economista ni analista brillante para darse cuenta que hay cuestiones que no funcionan en la Argentina desde hace mucho tiempo. Lo que de alguna manera no tiene ningún tipo de lógica es que el gobierno no pare la pelota y diga, bueno, a ver señores, hay cuestiones que no están funcionando, vamos a tratar de aplicar algún otro tipo de medida económica. Esto no está pasando, es decir, no está pasando, no hay un diagnóstico. Y en ese sentido hay quienes, incluso en un contexto electoral, bueno, anticipan un poco lo que son sus decisiones. Esto no es excluyente de la Argentina, digo, en todo el mundo, en un año electoral, hay inversores, hay empresas en general, que lo que hacen es anticipan sus movimientos, tratan de cubrirse de algunas cuestiones que no pueden prever, porque obviamente la política en gran medida a veces es imprevisible, y por ende hace lo que hace cualquier empresa en el mundo, es decir, si tienen tenencias en pesos, si tienen lo que se llama caja, en definitiva, lo que hacen es se dolarizan o en todo caso
tratan de resguardarse. Bueno, esto también está en la Argentina. Ahora vos me decís, ¿es esto exclusivamente lo que hace que suba el dólar? No, por supuesto que no. Está de fondo lo que está pasando con la economía real, que es algo que obviamente, digo, el gobierno no toma nota, pero en definitiva todos los días tenemos números que comprueban que se achica la industria, que el comercio está por el piso, y son los motores de la economía. El PBI o la expansión de la economía depende casi en un 70% del consumo. Si vos apagás ese motor porque se supone que va a venir otra cosa que se llama inversión y después no viene, bueno, tendrías que frenar y tendrías que decir, bueno, la verdad que es un momento externo complicado, la inversión no está llegando a la Argentina, señores, vamos a poner en marcha el consumo. ¿Por qué? Porque es la única forma de crecer. Y la realidad también es que por experiencias pasadas, si vos querés tener déficit cero, que es una meta loable, digo, a cualquiera le gusta tener una economía ordenada, y vos querés tener déficit cero, la única forma de lograrlo es expandiendo la economía. Es que la economía crezca, que vos gastes un poquito menos y que vayas hacia un equilibrio. Claro, que vayas hacia un equilibrio, es decir, esta es la fórmula que se usa en todo el mundo para no hacer sufrir a la gente. A mí me hace mucho ruido esto, ¿no? Que hay funcionarios que dicen tenemos que sufrir porque eso es garantía de que vamos a salir adelante. La verdad que no es garantía de que vamos a salir adelante. Las cuestiones domésticas son, digamos, las predominantes en todo lo que está pasando con la cotización del dólar. Los factores externos, lo que pasó en estos días en Brasil y en Turquía, con también la divisa, el dólar que ha aumentado, ¿influyen algo también? Sí. ¿Y lo que afecta a Brasil y a Turquía nos afecta muchísimo más a nosotros, a la Argentina? Sí, por supuesto que sí, Claudio, porque obviamente, digo, si en el mundo... lo que hay es lo que se llama una reversión, o si querés una apreciación del dólar. El dólar se vuelve más fuerte como moneda porque hay inversores que se van de estos países, Turquía, vos estabas mencionando, Brasil, y dicen, bueno, en lugar de invertir en Brasil o en Turquía, voy a invertir en los Estados Unidos porque me está pagando un poquito más de tasa de interés. Y ese movimiento lo que hace es que se venda moneda local, que se venda, por ejemplo, real brasileño, que se compren dólares en Brasil y eso se lleva justamente a los Estados Unidos. Lo mismo pasa en la Argentina. Lo que pasa es que el movimiento siempre se amplifica en la Argentina. Primero porque es un mercado muy chico en la Argentina. Entonces, cualquier inversor de mediano porte, que vamos a suponer, en el día de ayer vendió, no sé, por decirte algo, 100 millones de dólares, eso ya genera en un mercado de 500, obviamente, claro, un ruido bastante fuerte. Por otro lado, lo que hay que marcar también es que la Argentina está atravesando un momento muy particular. En el mundo se habla de que la Argentina sufrió un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional. Nosotros acá, o el gobierno, o los funcionarios, lo que dicen es, bueno, en realidad fue una cuestión preventiva, fuimos a pedir plata al fondo porque había cambiado el contexto. Pero en el mundo... la Argentina sufrió un rescate del Fondo Monetario y la Argentina hoy se supone que no está en default gracias al Fondo Monetario Internacional. Esta es la mirada que se tiene. Por ende, alguien que está en el exterior, que quizás no conoce tanto de la Argentina y que tiene de primera mano esta información, lo que dice es, bueno, claro, la verdad es que la Argentina es más riesgosa que Brasil, que es por ahí un poquito menos riesgoso que Turquía y toma esas decisiones. Ahora, a nivel local, Claudio... el freno también de las inversiones o venir a invertir a la Argentina cuando dice que va a pasar cuando esté el vencimiento de estos préstamos, esta deuda con el fondo, ¿no? Año 2021, 2022. Claro, bueno, el préstamo del fondo es sin ninguna duda una cuestión que a mí me parece que los funcionarios del gobierno ya tendrían que estar viendo. Es decir, independientemente de quién gane las elecciones en octubre, hay una cuestión que le va a tocar tanto al oficialismo como a la oposición si es gobierno, y es una restricción muy fuerte porque va a haber que pagar 20.000 millones de dólares el año que viene. Entonces, vos me decís, ¿se pueden pagar? No, ya te digo que no. Es decir, no se pueden pagar 20.000 millones de dólares, la Argentina no está en condiciones. ¿Esto qué trae? Incertidumbre ahora, no hace falta esperar hasta octubre. Claro. Vamos a ver los movimientos ahora. Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno? Y mínimamente para garantizar un escenario de pseudoestabilidad financiera, tanto sea para ellos si son reelectos o para el próximo gobierno, tendría que sentarse con el Fondo Monetario y tendría que renegociar las pautas del repago de ese préstamo. Es decir, la Argentina no puede pagar esto en el primer año y por ende ya tendría que estar negociando. No tendría que estar especulando políticamente el gobierno con que si son reelectos ellos tienen la llave para renegociar y si es reelecto, si es electo la oposición va a tener alguna complicación para negociar con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que estamos viendo y va a pasar durante todo el año. Julián, y la pregunta más difícil, ¿no? Porque se hace la gente en la calle, nos hacemos todos. Y bueno, ¿cuál es el camino para salir de esto? ¿De qué depende?
Me parece que esa es la pregunta del millón. Obviamente, digo, la respuesta la hemos conversado recién, si querés. Me parece que sin crecimiento económico, que es lógico y que es sensato, y que además tiene que ver con incluir a la gente en la economía, es decir, no se puede plantear un programa económico que excluya una parte de los argentinos. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que no va a llegar a ningún lado, es decir, no vivimos de las finanzas, no vivimos de la tasa de interés, vivimos de comprar, vender, de producir, eventualmente de exportar si logramos hacerlo, pero ese es el planteo básico, hay que desarrollar la economía, y ahí sí, si querés tener alguna meta de características fiscales, la podés lograr mucho más fácil. A veces cuando yo en algún momento he sido crítico de la política del kirchnerismo, que hay muchos que me lo recuerdan todos los días en las redes sociales, tenía el foco puesto precisamente en esto, en que en un momento de expansión económica tan importante, estaba bien tener un orden en las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque hay sectores en el mundo, no en la Argentina, que ganan elecciones diciendo que hay que mantener en orden las cuentas públicas, y porque son esos sectores los que después justamente te terminan proponiendo estos planes económicos que dejan a la gente afuera. Porque un gobierno que apuesta por el desarrollo, que apuesta por la inclusión, no puede al mismo tiempo tener en orden sus cuentas públicas como para hacer un desarrollo normal de todo. Bueno, estas eran un poco mis críticas. Me parece que hacia adelante lo que hay que lograr es crecimiento económico, inclusión, que haya más argentinos adentro que afuera de lo que es la economía, y por otro lado también tener cierto orden en las cuentas públicas, que eventualmente si vos necesitas un financiamiento del exterior y un inversor te mira en lo que son tus papeles y te dice, tenés las cosas en orden, te voy a prestar, bueno, que eso se pueda dar también, ¿por qué no? En definitiva me parece que ese es el camino. Bien, en unos minutos abren los mercados nuevamente y toda la expectativa allí en lo que puede pasar con la cotización del dólar. ¿Hay margen para que siga aumentando? Hoy puede ser un día de meseta. No, yo creo que lamentablemente el margen es importante, porque cuando hablábamos recién de lo que se consensuó con el Fondo Monetario, hay cuestiones que son financieras, pero digo que se van a entender muy bien. Sí. El gobierno pidió dólares prestados. El Fondo Monetario le dice, mirá, te voy a poner condiciones para prestártelos y para que después eventualmente me los puedas devolver. Entonces el Banco Central le dice, sí, te firmo donde sea. Entonces le firmó el Banco Central que por lo menos si el dólar se movía hacia arriba o hacia abajo en una determinada banda, el Banco Central no iba a salir a vender dólares o a comprar dólares. Generalmente termina vendiendo porque el dólar tiene una inercia que es llevada por la inflación, es decir, siempre los precios de la economía van hacia arriba, el del dólar, la cotización en pesos también va hacia arriba. Entonces, el Banco Central se comprometió, Claudio, a no vender dólares hasta que el dólar alcance un determinado nivel. Hoy ese nivel es de 50 pesos. Es decir, está 43,50, vamos a ver a cuánto abre, pero en líneas generales el Banco Central no podría vender dólares para calmar, para bajar la cotización, hasta que el dólar llegue a los 50. ¿Vos te imaginás lo que puede pasar si el dólar pega un salto y hoy está 46, 47 pesos? Digo, es realmente lamentable porque eso tiene un impacto en los precios enorme. Pero es lo que firmó el Banco Central con el Fondo Monetario Internacional. Claro, digo. Claro, por supuesto. Hoy en día ya hay empresarios o empresas que están remarcando sus productos. Sí, vos sabés cómo es, lo hemos hablado infinidad de veces. Primero terminan remarcando lo que son los productos importados o aquellos que tienen un componente importado, y después terminan remarcando los productos sustitutos, es decir, se aprovecha el envión, y además en la Argentina, sobre todo el tema de los alimentos es realmente preocupante, porque hay lo que se llama un oligopolio, es decir, son pocas empresas las que producen muchos alimentos, y por ende hay generalmente una cuestión de cartelización de los precios, te suben todos los precios, y ese para mí es una lectura que hay que hacer sin ninguna duda, porque en la Argentina es carísimo comer, cada vez es más caro, y esto genera obviamente pobreza, porque una familia con menos ingresos destina más precisamente a pagar eso. Julián, ¿hay una ausencia del Estado en cuanto a controlar el precio de algunos productos? Por ejemplo, el otro día hacemos el tema de los medicamentos. Nos informaba Pereta que la aspirina aumentó en lo que es el gobierno de Cambiemos un 800%. Y uno dice, ¿por qué 800%? Si bien el dólar se fue a un 120%, la inflación nunca llegó al 800%. No tiene que el Estado allí intervenir y llamar al laboratorio y decir, señores, ¿por qué aumentaron 800%? Esto no lo pueden hacer. ¿No hay un mecanismo legal como para decir, esto ya es abusivo por parte de ustedes? Llevo el caso de los medicamentos, pero habrá otros productos, sin lugar a dudas, que están casi en las mismas condiciones, ¿no?
Sí, bueno, a ver, se supone que está el secretario de Comercio Interior, Miguel Brown, y sin embargo, digamos, brilla por su ausencia, nadie le conoce ni siquiera la cara, es decir, realmente hay una ausencia enorme. Esto está en línea con lo que el gobierno propone, que es la libertad en los mercados de productos, de bienes y servicios, y por ende la verdad que no hay, Claudio, un control de precios. No sé, yo a veces estoy en las redes sociales y hay muchísimas personas, por ejemplo, que se quejan con que no encuentran la leche en los supermercados. Se supone que hay una leche que tiene un precio regulado, pero vos vas al supermercado y obviamente no la vas a encontrar, y si la encontrás es como si te hubieses ganado un premio, pero además tiene restricciones, no te dejan comprar más de una determinada cantidad, es decir, realmente no funciona como control de precios. Es un laberinto poder comprar o conseguir eso, ¿no? Y entender los cartelitos de los supermercados, las ofertas, es complicadísimo, por cierto. Sí, sí, por supuesto. La verdad que tendría que haber un control de precios. Yo creo que la principal diferencia, mira, hay varias diferencias, ¿no? Principalmente Brasil tiene muchísima menor inflación que la Argentina, pero en realidad en todos los países de la región es relativamente barato comer. Es decir, es barato comer lo que son los productos de la canasta básica. En la Argentina es increíble, la Argentina, está dicho y es así, produce alimentos para más de 400 millones de personas, pero tenemos 30% de la población bajo la línea de pobreza. Es decir, gente que no llega a comprar la comida para comer, ni para darle de comer a sus hijos. A todas luces, digo, hay una inconsistencia enorme. Uno no se plantea cómo no hay un mínimo control de precios en los productos que componen la canasta básica. No te digo en el resto de los productos, pero en aquellos que componen la canasta básica es una forma de seguridad alimentaria, es una forma de política social, creo yo, de las más efectivas y de las menos costosas para el gobierno, porque el gobierno no tiene que desembolsar nada, lo único que tiene que hacer es controlar que los precios no avancen de una forma desmedida sobre lo que es el poder adquisitivo de las familias. Ahí es una cuestión ya más, digamos, donde predomina la ideología que la cuestión pragmática y práctica y de objetivo de solucionar los problemas para el país, dejando la ideología de Sí, lado. yo creo que sí, lamentablemente. Yo, digamos, no soy analista social, pero hay quienes dicen que hay una cuestión de clase. A mí me parece que hay una cuestión de indiferencia realmente, de que falta tomarle la sensibilidad al momento que atraviesa una parte de la sociedad de la Argentina, una parte muy importante y cada vez más importante, que la política se tiene que hacer presente en algún momento, que la economía por sí sola, sin política, obviamente, lo único que puede generar, en definitiva, es esto que estamos viendo. Hace falta, me parece a mí, un plan económico que tenga en cuenta a la gente, que tenga en cuenta lo que está pasando ahora, es decir, no estamos en la misma situación que estábamos en diciembre de 2015, la situación ahora es mucho peor, hay gran cantidad de familias que están bajo la línea de la pobreza, hay yo diría una ecuación que genera pobreza en la Argentina cada vez que se tocan hacia arriba las tarifas de los servicios públicos, cada vez que se sigue de alguna manera, en todo caso, valorizando lo que son los boletos en el transporte público, es decir, todo aquello que hace a la vida cotidiana de los argentinos, lo que yo llamo las dificultades para afrontar la vida material, todo eso está en una permanente evolución, en todo caso involución para lo que son las familias en la Argentina, y no hay un correlato en el discurso del gobierno, no hay un correlato en las acciones del gobierno. El presidente de la Nación fue al Congreso, hizo la apertura de sesiones, dijo que estaba todo perfecto prácticamente. Yo no quiero sintetizar porque, digo, el presidente me merece todo el respeto, pero la realidad es que esperábamos algún tipo de diagnóstico relativamente cercano a lo que estaba pasando, y lo único que obtuvimos fue una contradicción enorme, porque por un lado el presidente dijo que estaba todo bien, y por otro lado la única medida económica que anunció fue un ajuste del 46% en la asignación universal por hijo. Es decir, hay una contradicción enorme. Si todo está perfecto, ¿por qué ajustás 46% a la asignación? Está claro que la situación en la Argentina es muy grave en términos sociales. Lo que no se dijo también es que cuando de alguna manera ajustás la asignación universal, también ajustás los planes sociales al mismo tiempo, porque tienen un componente que está atado a lo que es el salario mínimo vital y móvil, que también se adelantó lo que es su ajuste. Es decir,
existe, se supone, la percepción de que la Argentina está atravesando un momento muy complejo, el gobierno en teoría lo estaría viendo, pero no está dicho, no está directamente en las decisiones de carácter económico, y lo único que tenemos es una política de asistencialismo social que lo que hace es sube el monto de las asignaciones, pero no genera trabajo, no genera desarrollo, no genera actividad, no genera inclusión, y bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y la respuesta es prácticamente un silencio absoluto del otro lado, porque no hay respuestas por ahora que estén puestas sobre la mesa, Claudio. Sí, Julián, dejando un poquito lo que es la coyuntura y la crítica situación en que están viviendo la Argentina y millones de argentinos, digo, ¿cuál es ese mal crónico de la Argentina, tomando en cuenta de todos los gobiernos que vinieron desde después de la dictadura, cuando se retomó la democracia nuevamente con Alfonsín? Ningún gobierno fue capaz de bajar la pobreza en este país del 28%. Punto más, punto menos, mejorado un poquito, pero luego volvió a crecer, bajó, vuelve a crecer, pero redondeando, ningún gobierno fue capaz o no se dedicó a bajar ese nivel de pobreza del 28% en nuestro país, en donde vos decías recién, producimos alimentos para 400 millones de personas y tenemos un 28, 30, 32% más o menos variando de pobreza en nuestro país. Mira, es una pregunta sumamente interesante. Vos sabés que yo escribí un libro que se llama Mitos de la economía argentina, sí, y en un capítulo me dediqué a analizar justamente esto. Y la respuesta es, yo te la daría vuelta, es ¿cuándo se genera pobreza o cuándo se generó pobreza en la Argentina? Históricamente se generó pobreza en la Argentina cada vez que tuvimos, en principio, políticas económicas que excluían a una parte de la población, es decir, que no generaban desarrollo económico. Hubo varios casos, en la época de la dictadura fue uno, claramente, es decir, hubo problemas antes, ¿no? Por supuesto, había inflación en la época de Perón, es decir, hubo momentos donde, en materia de precios, si querés, digamos, no estaba tan claro cuál era el norte que iba a tener la economía. Pero en líneas generales, en esos momentos había empleo, en esos momentos había desarrollo económico, y pasaba más por una cuestión monetaria. Después eso se transformó en políticas que lo que terminaron haciendo es la destrucción de la industria o el subdesarrollo de cuestiones que eran centrales, y cada vez que pasó eso, cada vez que hubo una crisis de características financieras en la Argentina, se sedimentó un piso de pobreza que después nunca más se fue. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque quizás la gente tiene en mente que la pobreza viene y se va, y que si estamos bien hay menos pobreza, y que si estamos mal hay más pobreza. Esto no es así, esto no funciona de esta manera. Cada vez que hay una crisis económica hay un número importante de argentinos que va a ocupar un lugar debajo de la línea de pobreza y que después no vuelve a subir. Y esto ya ha pasado en las últimas... Claro, ha pasado en las últimas 2 o 3 generaciones. También tengo que decir que hubo momentos, por ejemplo, allá por el año 2003, donde vos tenías un niveles de pobreza del orden del 45-50% de la población, y que después, en la época de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Fernández de Kirchner, se aplicaron políticas que permitieron un descenso importante de la pobreza, prácticamente a niveles del orden del 25-26%, del 50 al 25-26%. También tengo que decir que a partir del año 2011, recordemos también que empezó a estancarse ese número, y que a partir del 2012, 2013, empezó a subir lentamente el número de las personas que volvían a estar por debajo de la línea de pobreza. No fue igual de lo que habíamos vivido en el 2003, 2002, 2001, pero lo que estaba mostrando la economía es que ya no estaba incluyendo a tanta gente, sino que de a poquito empezaba a perder gente nuevamente debajo de la línea de pobreza. Eso hoy es mucho más dramático, es decir, hoy ha saltado la pobreza en forma sustancial. Y bueno, obviamente digo, el dato acá es que con cada crisis hay una cantidad de argentinos que cae por debajo de la línea de pobreza y que no vuelve a salir. Julián, lo sumamos a Darío Gaño, que está aquí con nosotros, y abrieron los mercados, Darío, hace 7 minutos. Sí, ahí el mayorista está 0,03 arriba. O sea, obviamente es medio estable, pero cualquier momento puede empezar a intranquilizar a muchos. Vos sabés que, bueno, Julián sabe mucho de finanzas, y algo que decían los funcionarios del kirchnerismo en su momento con el tema de los fondos buitres es, bueno, no se sabe cuántos más tienen bonos argentinos. El tema de los bonos no se sabe bien quién los tiene. Y ayer
comía con economistas del macrismo, y ellos decían un dato que para mí no es así, y ahora te digo por qué, que es que, bueno, ya todos los que se fueron, es decir, los que vendieron bonos del exterior, ya se fueron, los que se tenían que ir se fueron. Y la verdad que si uno mira el índice del JP Morgan, que tiene un índice para los países emergentes, sobre cuán comprados están en el exterior de Argentina, eso quiere decir cuántos inversores del exterior tienen papeles argentinos, y decían, la verdad que si ya se fueron todos los economistas del macrismo, decían eso, pero el JP Morgan dice que no. En el índice ese señala que hay muchos inversores del mundo que tienen papeles que argentinos. Todavía les quedan. ¿Qué quiere decir eso? Que si se asustan y si se van todos juntos, es un día de estampida. Todavía no lo hemos tenido, como sí pasó a mitad del año pasado, pero es muy peligroso eso. Por eso es que Argentina está tan vulnerable. Por eso es que ahí varios economistas hoy decían la vulnerabilidad, le ponían un nombre técnico, es el beta argentino, que quiere decir la vulnerabilidad argentina, está tan alta, porque todavía hay muchos inversores del exterior que tienen bonos argentinos, y es lo que les decía yo ayer, por ahí se juntan a comer al mediodía en Wall Street, y se juntan 4 agentes de bolsa y, che, vos ya vendiste todo Argentina, che, vos ya vendiste todo, y uno un cuarto dice, bueno, me voy. O por ahí no, por ahí en su momento empiezan a comprar. Pero lo cierto es que hoy Argentina es muy vulnerable porque vendió mucha deuda, y en el exterior están mirando muy de cerca publicaciones como las de Forbes, como las del País de España, y se asustan. Lo que estamos viendo acá es la cotización de la página web de Banco Nación. La compra 41.50, 43.50, y este es el dólar futuro, ¿no? Este es el dólar, sí, no, este es el euro. El euro, perdón. El dólar futuro ayer estaba en Rofex para diciembre a 56, por ejemplo. 56, claro. Baja, sube, no quiere decir que vaya a estar a 56 pesos en diciembre, tampoco quiere decir que no lo vaya a estar. Pero quiere decir que hay muchos inversores que empiezan a jugar más para adelante y empiezan a tener esas alternativas. Hace un par de semanas decíamos que las empresas decían o habían puesto un presupuesto para este año, ya en el 2019, del 30% de actualización de precios. Esos presupuestos se hacen en septiembre del año previo, lo terminaron de hacer ahora. Ahora, todavía no están teniendo proyecciones serias de a cuánto van a tener su propio dólar, digamos, su propia cabeza de cuánto va a estar el dólar, de inversiones, de importaciones. Las empresas, mejor dicho, la parte de producción de las empresas, el gerente de producción de las empresas, está paralizado, está casi de vacaciones, está mirando más o va a llevarle facturas al gerente de finanzas, que es el que está todo el día mirando el tablero. El gerente de compras, el de inversiones, el de la parte productiva de las empresas, de las que consumo masivo y demás, están paralizados o en cobertura, en términos de tratando de perder lo menos posible. Es el gerente de finanzas, como en los 90, de las empresas, el que está trabajando y tomando mucho café todo el día. Julián, ¿compartís el concepto que decía recién Darío, en el sentido de que todavía hay muchos fondos que están en manos de extranjeros? ¿Y que se puede Sí, por supuesto, porque el gobierno ha hecho esfuerzos para tratar de que el mercado argentino, que los bonos argentinos sean aceptados por parte de inversores cada vez más importantes. Recordemos que el gobierno trató y consiguió, porque hizo gestiones, para que la Argentina fuese reconocido como un mercado emergente, y eso implica que necesariamente los fondos de inversión tienen que replicar un índice que es el que de alguna manera, digamos, da a conocer Morgan Stanley. Ahí me parece que hay una clave. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los tienen que comprar prácticamente sí o sí a los bonos, y en ese sentido seguramente todos tienen bonos argentinos, y de hecho han ido incorporando bonos argentinos. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto en la vida real de las personas? Bueno, generalmente cuando se venden esos bonos sube el riesgo país. Cuando sube el riesgo país, lo que pasa es que eso se traslada en un nivel de incertidumbre hacia el tipo de cambio en la Argentina, y cuando te sube el tipo de cambio en la Argentina, te suben los precios de la economía, te ajustan las tarifas, te ajusta el combustible, te genera nuevamente una ola inflacionaria, y a partir de ahí lo que es la licuación de los salarios. Es decir, y hay muchas otras cuestiones que pasan por el costado, ¿no? Tema tasa de interés, que son un poquito más complejas. Pero en líneas generales, digo, sí, la incertidumbre del exterior se transmite a la Argentina, y obviamente lo que estamos viendo en parte es algo de eso, sustentado mucho con lo que es la inconsistencia de la política económica. Si la política económica en la Argentina fuera consistente, si quienes están en el exterior vieran que el país está creciendo, que la Argentina de a poquito va poniendo sus cuentas públicas en orden, que no tenés una inflación de
las más altas del planeta, que si no ven que la industria se está retrayendo, si no vieran todo eso, uno podría pensar que en un vaivén de mercados los bonistas se quedan con los bonos. ¿Por qué? Porque todos los países pueden tener algún tipo, uno podría pensar, de situación financiera. Claro, que le hagan algún tipo de, digamos, de ruido desde el punto de vista financiero. Pero sin embargo en la Argentina le pega más, ¿por qué? Porque está sumamente vulnerable ¿en qué? En las proyecciones económicas a futuro y en lo que son los números de la economía, básicamente. Bueno, entonces en ese sentido, cada impacto del exterior te llega también a nuestro país. Ayer un par de economistas de macrofinanzas de distintas universidades, uno argentino pero que trabaja afuera, Pablo Bors, Daniela Gabor, señalaban y mostraron un paper, un informe del FMI de los últimos días al Banco Mundial, a la Unión Europea, al Banco Mundial no, a la Unión Europea. ¿Qué le recomendaba a la Unión Europea el Fondo Monetario Internacional? Medio apartado, pero diciéndole, che, mirá que el mundo está muy volátil, todo puede salir mal. Les recomendaba control de cambios. ¿Qué es eso? Lo voy a llevar al llano y explicar mal, y saben ustedes que lo hago para llevarlo a lo que pasó acá, una especie de cepo. Dice el FMI, el mundo está muy volátil, tienen que tener más control de cambios los países y los bloques grandes como la Unión Europea. Es un informe que le mandó en las últimas horas. A lo que voy con esto es que todos están viendo que el mundo está... Ayúdame vos, Clau, que sos de la literatura, o Juli. El mundo está muy volátil, pero no se sabe qué va a pasar. Inestable. Está muy inestable. Hay tipos como Donald Trump manejando la economía mundial. Entonces lo que empiezan a recomendar el Fondo Monetario Internacional a núcleos de política que le tienen más respeto, como la Unión Europea. A Argentina no le tiene respeto. Lo pasa por encima el Fondo Monetario Internacional. Entonces a la Unión Europea no le puede recomendar cualquier cosa porque no puede quedar mal. Le dicen, los controles de cambio empiezan a ser más tentadores y más recomendables en un mundo como el actual. Solo un país como la Argentina, en un mundo como el actual, sigue abriéndose y sigue pensando... ¿Qué es el control de cambio para que la gente entienda? Bueno, un control de cambio puede ser como un cepo acá, ese fue como por ahí uno bastante más extremo, igual se podía comprar dólares para viajar y demás, pero puede ser el no permitir que se vayan los dólares de un momento a otro, el no permitir que cualquiera pueda comprar 5 millones de dólares de un momento a otro, que las empresas... se envíen, a ver, el año pasado de la guita que entró acá, el 80% era para finanzas. De esa plata se terminó yendo el 80%. Plata que entró y que se fue. Bueno, los encajes, que es lo primero que sacó Alfonso Pratgay cuando llegó al Ministerio de Hacienda, son muy recomendables en el mundo ahora. ¿Qué son los encajes? Que si vos entrás a la Argentina, a un país cualquiera, entrás con 100 millones de dólares y al otro día te los querés llevar todos... No podés. Más la rentabilidad no, tenés que dejar una parte un año. Claro. Un 30%, algunos lugares es un 5%. En Argentina lo primero que hizo Alfonso Pratgay cuando llegó al Ministerio de Hacienda es decir, que si vos entrás con la cantidad de guita que quieras y al otro día te querés llevar eso más el interés, podés. Eso que fue como la intención, o la buena intención de eso, es decir, demostrar que había confianza en el país. El símbolo, todo simbólico. Julián. Sí, Claudio, y es muy interesante lo que decía Darío. Yo coincido con Darío en que hay instrumentos que el gobierno ha sacado y que la realidad es que no tendría por qué haberlo hecho, sobre todo el de los encajes a los capitales, que es algo que te protege del ingreso de lo que son capitales especulativos, que solamente vienen a colocar sus inversiones en tasa de interés, que son inversiones que no le sirven a la economía en general, porque no es que vienen a invertir en una fábrica o en una industria o van a construir una torre que va a generar trabajo, que va a pagar impuestos, que el Estado va a tener más recaudación. Ese circuito no está presente, sino que el gobierno apostó en principio a tratar de ser permeable a esas inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque intuyó que iban a llegar dólares, que efectivamente llegaron, y para eso tenía que ofrecerles que, bueno, tratar de limitarlos lo menos posible. Le sacó ese encaje y lo que tuvimos fue un ingreso muy importante de dólares al país, se invirtieron en pesos, en tasa de interés, y después eventualmente cuando esa tasa de interés compitió demasiado con la inflación, ellos notaban que la Argentina estaba retrasada en su tipo de cambio, es decir, cuando la probabilidad de una devaluación era muy importante, terminaron yéndose rápidamente y eso generó la crisis cambiaria que vivimos el año pasado. La pregunta que hay que hacerse es qué pasa sobre todo con la fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? Es la posibilidad que tiene alguien que hoy tiene pesos, una empresa generalmente tiene muchos pesos disponibles, de pasar por el Banco Central, pedirle
dólares y llevárselos a una cuenta fuera del país. ¿Por qué eso es peligroso? Porque la Argentina necesita dólares y porque si habilita justamente esa ventanilla sin ningún tipo de límite, una empresa hoy puede comprar 10, 15, 20, 50 millones de dólares y vos de alguna manera la única forma que tenés para recuperar esos dólares que los vas a necesitar es o pedir plata prestada al Fondo Monetario, que ya no te presta, o que tengas lo que se llama un superávit de cuenta corriente en lo que es el balance de pagos, esto es que las exportaciones tuyas sean mayor a la cantidad de importaciones, es decir, que te quedes con algunos dólares superavitarios, algo que no está pasando tampoco en la economía. Es decir, está complicado en materia de ingreso de dólares. ¿Para qué necesitas el dólar? Para pagar todo aquello que no produce el país. Es decir, todos los países necesitan dólares porque todos los países compran en el comercio exterior, sobre todo productos y servicios que no pueden o no tienen en su país. Para esta es la función básica. En la Argentina, además, el dólar sirve como cobertura de un sector de la población cada vez más pequeño, pero de todas maneras, digo, no hay restricciones, no hay medidas para la compra de dólares. A eso se lo llama fuga y alrededor de 2.000 millones de dólares por mes es lo que se está fugando de la Argentina, dólares que después la Argentina no va a tener para repagar el préstamo del Fondo Monetario o va a necesitar de una forma muy consistente para pagar todo aquello que no se produce en el país. Nueva cotización del dólar en este momento, Darío. Sí, está cayendo, de hecho el mayorista cayó un 1%, no se sabe si se va a mantener o no, pero ayer se subió la tasa de nuevo, estos días subió la tasa de nuevo y eso es lo que impacta y esa es la realidad de por qué puede subir, o sea, cómo puede controlar el gobierno el dólar subiendo más la tasa de interés. El video ese que por ahí alguno pudo ver, o no, es una especie de viral, de algunas personas peleándose por una milanesa en oferta, eso es una repercusión de lo que fue la economía del año pasado. Si las tasas de interés siguen siendo altas como son hasta ahora, las repercusiones las vamos a ver en algunos meses. Es lo que decía Marcelo Tinelli, que lo pecheaba en Twitter al ministro de Producción de Antesica diciendo nadie produce por las tasas altas de interés. Eso es la otra cara de cuando puede el dólar subir o no subir en estos días. Fíjense lo que ponía Tinelli. Dice, ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima. Es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo. Se dispara el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito. Estamos muy preocupados. Claro, fijémonos. Por la frase que dijo Sica, ¿no? Diciendo, no, el gobierno no está preocupado por el valor o la cotización del dólar. Sí, fijémonos que Tinelli, a ver, ¿por qué pone dólar? Me parece que es porque sabe que es lo que llama la atención, preocupados, pero yo me quedo en otra parte es un empresario Tinelli, cuando él habla de las tasas de interés, de generar empleo, de producir, de atraer inversores. Eso es lo que está pasando hoy. Yo hablo con muchos de esos que se juntan con inversores del exterior y los juntan con gente de acá. Y me dicen, ya no está pasando, ya no está tanto por ese lado, no es tan fácil pedirle a esos inversores que pongan acá una fábrica ya, olvídate, pero que inviertan en una nueva línea de producción, en una nueva marca. Están esperando, de mínima están esperando. Y lo que está demostrando acá el gobierno... todo la crisis económica del año electoral que hay en la Argentina, que siempre genera también una retracción de los empresarios, decir, vamos a ver qué pasa este año, cuál es el nuevo gobierno, ¿no? Claro, porque, a ver, el gobierno trata de hacer la especie de campaña de miedo al revés, diciendo... la incertidumbre es por si gana Cristina, pero supongamos que no existe, que no está Cristina o que se baja, cualquier candidato opositor de lo principal de que va a hablar es de la economía. ¿Y qué va a decir de la economía? Que este rumbo no está bien, lo dicen algunos economistas del propio gobierno. Bien. El rumbo no está bien. Bueno, entonces eso va a llamar la atención de cualquiera de afuera. Bien, lo tenemos a Julián todavía para agradecerle, mandarle un abrazo. Y hasta... Bueno, Claudio, Darío, un fuerte abrazo. Gracias, Claudio. Solamente algo para agregarte. Recordemos que los argentinos son aquellos que invierten más en la Argentina. En un gobierno que mira hacia el exterior y que le habla a los inversores del exterior, quienes nos levantamos todos los días, trabajamos, educamos a nuestros hijos, creemos en un futuro mejor, estamos invirtiendo mucho más en nuestro país que cualquier inversor de afuera. O sea que con Darío decíamos, parece un juez así, Julián Guarino, con la biblioteca de fondo y los libros. Sí.
Tengo otra por allá también. Bueno, esa la próxima escenografía es la otra. Un abrazo grande. Ahí está, usamos la otra. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Bien, Darío, la cotización de Banco Nación en este momento 43. 43. Ha bajado Ahora, 50. como siempre que sube el mayorista, le decimos tarda en subir el minorista, ahora que está cayendo el mayorista, También se repercute. veremos Son cuánto los vaivenes, tarda en repercutir, porque si se mantiene durante una hora la caída es una cosa, y si ahora ya rebota, a ver, esos grandes movimientos del dólar mayorista, por ejemplo, son por una operación ayer, movió para arriba de 42,5 a 43,5 Sí. unos 7 millones de dólares. Epa, Uno decía, movieron un peso el dólar con 3 empanadas. Bueno, por eso. decir claro. Sí, no eran 3 empanadas literalmente, pero realmente... Bueno, eso refleja lo vulnerable de todo, ¿no? Y la incertidumbre de todo. Sí, y lo atado de manos que está el Banco Central. Claro. Así es. Sí, alguien decía ayer, en la guerra con el dólar, el Banco Central prácticamente sin armas, ¿no? Sin armas. Bien. Dice que el Fondo Monetario Internacional es el que está mirándolo. Bien. Gracias, Darío. Seguimos en minutos, ¿eh?